¿Qué onda, perracos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Espero que estén increíblemente ay, y absolutamente bien. Este es el capítulo 2 de La Caja de Pandora. Y espero que les guste. Pues venga, vamos a darle. La primera mujer. Hefesto estaba inclinado sobre la tierra. Sus piernas eran deformes y en su cara se dibujaba el oscuro reflejo del dolor físico. Acostumbrado a la penumbra de su fragua, en las entrañas de la isla de Lemnos, sus ojos parecían pequeñas hendiduras abiertas en la oscura muralla de una fortaleza, y su piel, agrietada por el sol y el calor, tenía el aspecto de la tierra seca. Su respiración era pausada, su mirada ausente. Las manos curtidas por el calor de los fuelles de la fragua eran como de cuero viejo, y sus dedos parecían las garras de una fiera. Delante de él se erguía una figura hecha de barro y agua, primorosamente modelada, que el dios recorría con la mirada, sintiéndose orgulloso de su obra. De vez en cuando retocaba algún detalle, afinaba la nariz, redondeaba la cadera, agrandaba las cuencas de los ojos. Su padre, el poderoso Zeus, le había ordenado modelar una criatura hembra, a semejanza de las diosas, para entregársela a los hombres, y estaba decidido a no defraudar a su exigente progenitor. Sus dedos se movían con una primorosa agilidad, completamente ajena a su aspecto, y acariciaba la estatua de barro con una delicadeza infinita. Poco a poco iban dando al cuerpo el aspecto de la carne. Músculos suaves, venas que parecían latir con el impulso de un corazón invisible, manos blandas y delicadas, proclives a la caricia. Las piernas eran largas, los muslos esbeltos, los pechos turgentes. Parecían moverse al ritmo de una respiración imaginaria y todo el torso confluía en un vientre del que se desprendía una sensación cálida y acogedora, como si fuese la antesala de un palacio cargado de misterios. Mientras esperaba la llegada de Zeus y los demás dioses, Hefesto contemplaba su obra lleno de satisfacción, viendo en ella los rasgos de su esposa, Afrodita, su imaginaria modelo. Por más que la miraba intentando encontrar algún defecto, alguna parte desproporcionada, alguna irregularidad que rompiera la perfecta armonía entre las partes, no conseguía descubrir nada que supusiera exceso, imperfección, impureza. Una y otra vez se alejaba unos pasos y la observaba con perspectiva, pero volvía de nuevo, despacio, convencido de que aquel cuerpo de hembra mortal era lo mejor que había creado jamás. Mientras se complacía, no dejaba de pensar en Prometeo, a quien iba a encadenar para siempre a un risco en las montañas del Cáucaso. No conseguía borrar de su mente el rostro del titán, sus ojos, el arco de su frente, el rictus de sus labios. Pues, aunque aquel desgraciado estaba completamente derrotado, vencido por Zeus, el dios herrero había tenido la impresión de que algo compensaba su sufrimiento, como si haciendo honor a su nombre, Prometeo hubiera previsto de antemano lo que estaba sucediéndole. Hefesto recordó que la última vez que habían cruzado sus miradas, creyó haber visto en sus ojos algo más que miedo, algo más que tristeza, y tuvo la impresión de que, a pesar de sus desgracias, el titán albergaba en su corazón un hueco para la esperanza. Mas ahora, a punto de cumplirse la sentencia contra él, Zeus se disponía a castigar a los hombres, aquellos seres por quienes Prometeo había sido tan terriblemente condenado. Contemplando la figura de barro que tenía ante sus ojos, Hefesto se preguntaba por qué razón había creído percibir un atisbo de esperanza en el ánimo del titán. ¿Qué podía esperar Prometeo de Zeus? ¿Acaso aquella figura femenina formaba parte de un plan premeditado para engañar de nuevo al poderoso y arrogante dios? ¿Cómo había osado enfrentarse a un ser infinitamente más fuerte que él? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero no era capaz de encontrar una respuesta. Con un gesto de indiferencia, el divino herrero dejó a un lado las tribulaciones de Prometeo y dirigió la vista y la atención hacia su obra. Volvió a contemplarla despacio y decidió que, por fin, estaba terminada. Zeus movió la cabeza de un lado y a otro, tratando de relajar la tensión de su cuello. Un crujido seco y sonoro se oyó entre los roquedos de la montaña sagrada, como si el tronco de un gran roble se hubiera quebrado de repente, y los demás dioses se encogieron. Hefesto esperaba ansioso el veredicto de su padre, que contemplaba su estatua de barro con ojos inexpresivos. Hasta que de improviso en el rostro de Zeus se esbozó una sonrisa, un ademán de complacencia. Se acercó a su hijo y le puso las manos sobre los hombros en un gesto de franca aprobación. «Estoy impresionado», dijo con asombro. «Yo mismo sucumbiría a los encantos de esta figura que has creado con tus manos». «No he hecho otra cosa que cumplir tus órdenes, padre», dijo Hefesto, azorado y satisfecho a la vez.
Entonces Zeus se volvió hacia los demás dioses, entre los que se encontraba Prometeo, maniatado, a punto de partir hacia el lugar de su castigo. El titán tenía el rostro entristecido y su cuerpo parecía estar aplastado por el peso de la desgracia. Zeus lo miró de soslayo. Su gesto era amable, pero su corazón resumaba el ácido veneno de la venganza. Cuando comenzó a hablar, lo hizo ignorando por completo su presencia. Prometeo creyó que podía engañarme impunemente y burlar mi inteligencia cuando robó el secreto del fuego para entregárselo a los hombres. Miradlo ahora, sufriendo las consecuencias de su conducta irreflexiva, agobiado por todas las desgracias que se ha causado a sí mismo y a quienes pretendía proteger con sus actos. Calló un momento, calibrando el efecto que causaban sus palabras, cargadas de autoridad y preñadas de una sutil amenaza. Clavó los ojos en su hermano Poseidón, el dios de los mares, celoso de su poder, y en su esposa Hera, siempre dispuesta a contrariarlo, intentando hacerles comprender que su discurso también iba dirigido a ellos. El silencio se hizo espeso y la tensión patente. Los demás inmortales, encogidos ante la autoridad de Zeus, esperaron sin mover un solo músculo a que el indiscutible rey del mundo continuara su discurso. A su lado, Prometeo permaneció abatido, pero de sus ojos, fijos en la figura de barro, emergía un destello apenas perceptible, que solo Hefesto fue capaz de percibir. «Voy a dar a los hombres un regalo envenenado», prosiguió Zeus, «un mal con el que todos ellos, pobres infelices, se alegrarán acariciando cada día su propia desgracia. Dejaré que tengan el fuego, pero, a cambio, conocerán el miedo, la enfermedad, el sufrimiento y la discordia. Y entonces, agobiados por males que desconocen, se acercarán todavía más a nosotros». Así habló el padre de los dioses. Se dirigió luego hacia la estatua de barro y la contempló. La acarició con suavidad, complaciéndose en ello, y admiró cada una de sus líneas, cada detalle. La rodeó una y otra vez, fijándose en cada parte, sin saber decidir qué le parecía más perfecto, más seductor. Luego extendió los brazos, cerró los ojos y delante de todos los dioses se dispuso a terminar la obra de su hijo. Tomando la fría figura entre sus manos, la abrazó con suavidad, abarcándola por completo, juntando su vientre con el de ella, sintiendo sus pechos, notando sus muslos. Entonces, despacio, aquel cuerpo hecho de barro fue adquiriendo el color de la carne, y sus helados miembros se inundaron del calor de la sangre. Envolvió el dios el rostro de la muchacha con sus manos, y cubriendo los labios de barro con los suyos, insufló en su interior el hálito de la vida. Ante la atónita mirada de todos los dioses, la criatura creada por Hefesto profirió un leve suspiro. Sus ojos se abrieron despacio intentando hacerse a la luz del mundo, y sus brazos se encogieron y se juntaron sobre su pecho en un movimiento instintivo para procurarse calor. La brisa templada hizo que su piel se contrajera levemente, erizándose en pequeños puntos, como la superficie del mar al ser acariciada por la brisa del amanecer. Sus labios se entreabrieron y emitieron un sonido cálido, melodioso, que ninguno de los dioses pudo considerar todavía una palabra. Aquella criatura respiraba, pero no vivía todavía. Mirando al angustiado Prometeo de soslayo, Zeus llamó a su hija, la impresionante Atenea, y le pidió que enseñara al ser recién nacido las habilidades manuales y las delicadas artes por las cuales la sabia diosa era admirada entre los dioses. Reclamó también la presencia de la adorada Afrodita, y a ésta le ordenó que llenara su rostro de gracia natural. Ojos profundos, sonrisa encantadora, pómulos pronunciados y labios seductores, dispuestos para el amor y la palabra. Afrodita asintió inmediatamente, encantada, ilusionada por aquella petición que la sacaba de su aburrida rutina y borraba, al menos por unos instantes, la dura obligación de servir a Hefesto, el dios al que había sido entregada como esposa por orden del mismo Zeus. Ahora adorna su cuerpo con una irresistible sensualidad, añadió Zeus, y haz que de su boca fluyan los cautivadores halagos que hechizan a los hombres. Consigue que su belleza se convierta en una promesa de gozo y que todos los hombres, al mirarla, se sientan atrapados en una telaraña indestructible. Afrodita asentía con una sonrisa en los labios, ansiosa por poner en práctica las órdenes de su padre. Se acercó a la mujer que, con rostro hermoso pero inexpresivo, parecía mirar hacia otro mundo, desconcertada ante la presencia de los inmortales.
Alargó las manos y la acarició despacio, apretándola levemente con las yemas de los dedos, y poco a poco la blanca tez de aquella criatura nacida del agua y de la tierra fue perdiendo su blancura, su fría y seca consistencia. Los dedos de Afrodita iban tiñendo el color de la carne, todo el cuerpo, y, lentamente, igual que la aurora viste de rosa los primeros instantes de la mañana, aquel cuerpo creado como castigo para los dioses se vistió con el color de la vida. En unos instantes, el rostro de la mujer abandonó la pétrea frialdad de las estatuas. Sus ojos se llenaron de luz, se le humedecieron los labios, el mentón se tornó altivo, hermoso. Sus manos comenzaron a moverse con gracia, igual que si acariciaran un instrumento musical tan suave y ligero como el aire, y sus piernas perdieron la apariencia de severos troncos, duros como la madera del roble, para transformarse en suaves, fuertes y cálidas columnas, base de un cuerpo moldeado por las leyes de la belleza. Mas, en medio de aquella amable ceremonia ante la cual los propios dioses parecían cautivados, Zeus llamó a otro de sus hijos, Hermes, su mensajero, fiel transmisor de sus mandatos, pero también cínico, audaz y taimado, capaz de usar sin reserva las torcidas armas de su aguda inteligencia. Cuando éste estuvo delante de la criatura, el soberano celeste pronunció unas palabras que rompieron la cordial atmósfera de la escena. Hermes, hijo mío, sagaz y sutil, haz que esta criatura concebida para ser entregada a los hombres albergue en su corazón indiferencia, haz que su naturaleza sea proclive a los árdides, dótala de una mente desenvuelta y concédele un carácter voluble. Ok, aquí ya estamos, hay un dibujo. Ahí bien, denme un momento. Estoy analizando esto. Ok. Inmediatamente, como si las palabras de Zeus se fueran cumpliendo al mismo tiempo que eran pronunciadas, los ojos de la mujer se velaron con el indefinido color de la apariencia. Sus labios esbozaron una sonrisa esquiva y todo su cuerpo experimentó un sutil cambio. En un instante, Zeus comprendió que Hermes había cumplido su orden con habilidad y rapidez. Y ante la atenta mirada de todos los inmortales, aquel rostro, hasta ese momento, cargado solo de belleza y sensualidad, pareció adquirir la destreza de utilizar sin causa alguna el llanto y la risa. Sus ojos lograron la capacidad de expresar sin esfuerzo la verdad o la mentira. Su frente se arrugó levemente, sugiriendo dolor, y, al mismo tiempo, se tornó suave y tersa, insinuando placer. Su boca se abrió y dejó escapar palabras hermosas y seductoras, dulces como la miel, capaces de reflejar amor, pero, en un instante, con la misma dulzura, inundó los oídos de los inmortales del sonido del despecho. Después, siempre siguiendo las órdenes de Zeus, Atenea la vistió con un hermoso peplo blanco, ajustó a su cuerpo todo tipo de adornos y engalanó su frente y su cabeza con guirnaldas. Las gracias colocaron en su cuello un brillante collar mientras las horas trenzaban sus hermosos cabellos con flores de primavera, y cada uno de los inmortales se acercó y dio a la criatura alguna de sus habilidades y algunas de sus torpezas, hasta que el propio Zeus se dio por satisfecho. Prometeo observaba en silencio el espectáculo. Su rostro reflejaba consternación, pero aún así, en sus labios se dibujó de nuevo, apenas insinuada, una encubierta sonrisa. Serás una... En ese momento, Hermes tomó la palabra. Serás una hembra humana, una mujer a la que llamaremos Pandora, el regalo de todos, pues todos los dioses inmortales te hemos concedido un presente acorde con nuestra propia naturaleza. De ese modo serás, como desea mi padre, la perdición para los hombres, que te acogerán sin darse cuenta de que acogen también su propia ruina. Zeus alabó las palabras de su hijo y asintió con gesto satisfecho. Miró a los demás dioses y ordenó que se reiteraran a sus aposentos. Hefesto, empero, se dirigió hacia donde estaba Prometeo y, cumpliendo las órdenes de su padre, se alejó con él hacia el lejano Cáucaso, donde debía encadenarlo a una de sus cumbres. El desdichado hijo de Jápeto no miró hacia atrás. Con el cuerpo erguido y los labios tocados una vez más por una imperceptible sonrisa, desapareció lentamente del mundo, dispuesto a enfrentarse con su destino. Entretanto, Zeus urdía con Hermes, el fiel ejecutor de sus deseos, un plan para llevar a Pandora a la tierra. ¿Qué es esa especie de jarra?, dijo Hermes al ver por primera vez la extraña caja que estaba junto a Zeus. Veo que eres observador, pero en este caso ni siquiera tú debes saberlo. Zeus contemplaba el rostro de su hijo y que parecía algo contrariado por la respuesta. Se acercó a él y continuó revelándole sus intenciones.
Esa caja que has visto forma parte esencial de mi castigo a los hombres. La llevarás a la tierra, junto con Pandora, cumpliendo mi voluntad. Hermes asintió, sin atreverse a formular más preguntas, y, con el ánimo inquieto, esperó a que su padre continuara. Conducirás a la mujer hacia el lugar donde vive Epimeteo, hermano de Prometeo, y la dejarás cerca de la gruta que habita. A su lado depositarás también esta caja. Zeus adoptó entonces un semblante serio y puso la mano sobre el hombro de su hijo. Es muy importante que ordenes a Pandora que, de ninguna manera, por ninguna razón, abra la caja. No añadas nada más. Su naturaleza voluble y curiosa hará el resto. Tras estas palabras, el gran dios se alejó despacio y Hermes se quedó solo junto a aquella mujer que, volviéndose hacia él, pareció despertar de su letargo. «Acompáñame, Pandora», dijo el dios mensajero extendiendo la mano. La mujer con gesto inexpresivo lo siguió, dejándose conducir inmensamente. El viento agitó sus cabellos e hizo que la suave tela del peplo se pegara a la piel de su cuerpo, de forma que el mismo Hermes tuvo que hacer un esfuerzo para no dejarse llevar por el deseo, sujetando fuertemente a la mujer. El dios mensajero recordó las palabras de su padre y descendió hacia la tierra, llevando consigo los dos regalos de los dioses. Uno era la estatua de barro convertido en carne, el otro una caja cuyo contenido solo conocía el rey de los dioses. Acariciada por el viento, la caja se movía en las manos del dios, como una pequeña barca agitada por las suaves ondas de la superficie de un estanque. La tierra parecía humear, abrasada por la niebla. En muchos lugares, Hermes contempló los oscuros rostros del fuego, campos ennegrecidos, restos de animales sacrificados. Sin embargo, el humo ya no era solo el símbolo del bienestar de los hombres, sino también la prueba palpable de su carácter. Cada vez más violento, aquel mundo estaba empezando a consumirse poco a poco. La aldea más cercana a la cueva de Epimeteo emergía de las tinieblas de la noche con las primeras luces del alba. En algunas chozas el humo de los hogares encendidos comenzaba a teñir, con su serpenteante silueta blanca, el cielo de la madrugada, y un olor a madera quemada llenaba el aire de un aroma agradable. Hermes apareció entre la bruma llevando a Pandora de la mano y, tras susurrarle algo al oído, la dejó sola, a las puertas del poblado, decidido a que los hombres la vieran antes que el propio Epimeteo. La mujer parecía rígida, insensible, ajena a todo, como si en realidad fuera solamente una estatua de carne y hueso. Entonces el dios, recorriendo con los ojos todo el cuerpo de Pandora, la miró fijamente desde lejos, y, como si el calor de un fuego interno se hubiera producido de repente, la criatura, la dádiva de todos los dioses a los hombres, se fue llenando de vida nuevamente. Su inexpresividad desapareció por completo. Los ojos destellaron, la boca se entreabrió y el corazón empezó a latir con fuerza. Pandora dio sus primeros pasos por sí misma, alejándose de la tutela del dios. Y las sensaciones inundaron sus sentidos. El frescor del aire, el olor de la leña, la humedad en sus labios y un irresistible deseo de andar, de dirigirse hacia un lugar que ni ella misma conocía. Hermes la vio alejarse, contempló su hermoso cuerpo, la ondulada silueta de sus cabellos y el dulce balanceo de su cintura. Cuando alzó el vuelo para regresar al Olimpo, la imagen de Pandora la recordó a la de una hermosa nave que, deslizando su cuerpo con la delicadeza de un delfín, penetra en un puerto en cuyo interior se amontonan toscos esquifes, amorrados a un muelle umbrío y solitario. El dios cerró los ojos, juntó los brazos y dejó que su cuerpo volara, como un halcón hacia las cumbres del Olimpo, imaginando el efecto que habría de causar entre los habitantes de la aldea la presencia de Pandora. A la luz del alba, los hombres comenzaban a salir de sus chozas. Con rudimentarios recipientes de madera en las manos, se dirigían a un manantial con la intención de recoger agua. Llevaban el cuerpo cubierto de pieles gastadas por el uso, descoloridas y ralas, de las que se desprendía un olor agrio y dulzón que hirió el olfato de Pandora. Al principio no repararon en la presencia de la mujer, pero de repente uno de ellos, atónito, la vio. Pandora, presa igualmente del asombro, se detuvo, dejando que la observaran con detenimiento. No hubo palabras, solo algunos quejidos y gruñidos dispersos. Aquellos seres rudos, acostumbrados a los quehaceres de la supervivencia, no habían visto nunca nada igual.
La contemplaban como un animal extraño, pero se sentían poderosamente atraídos por ella. Unos olisquearon el aire intentando percibir con su olfato alguna tímida señal. Otros se acercaron un poco más y tocaron con las yemas de los dedos su cuerpo, retirándose inmediatamente al sentir su calor, la extraña blandura de su carne, el exquisito tacto de su vestido. Los hombres agitaban sus cabezas y dejaban que sus manos se movieran convulsivamente arriba y abajo, como si intentaran desprenderlas de las muñecas. Pandora los observaba también, complacida por el efecto que causaba en ellos. Entonces, repentinamente, todo su ser experimentó una pequeña sacudida interior, una dulce explosión de calor que le inundó por completo, y notó que sus sentidos absorbían nuevas sensaciones. Los ojos captaron la luz y las sombras. Su olfato multiplicó la intensidad de los olores. Sintió todo su cuerpo abrasado por el aire, el humo y los delgados flecos de la niebla, y cada poro de su piel percibió el tacto de la vida. Su mente se despejó, su memoria comenzó a transmitirle imágenes y, en un instante, resonaron en su cabeza las palabras de Zeus. Dirígete a la cueva de Epimeteo, seduce su mente, abraza su cuerpo y enséñale lo que es una mujer. Entonces, un calor todavía más profundo, una sensación de humedad cálida e íntima, la inundó dulcemente. En su interior se despertó el deseo y notó que todo su cuerpo se transformaba por dentro, invadido por un río de sensaciones cuyos síntomas no la desconcertaron. A su alrededor, el grupo de hombres seguía paralizado, incapaz de reaccionar. Pandora solo veía que algunos parecían remover la tierra con los pies, otros emitían ligeros aullidos, dejando escapar de la garganta un sonido sibilante y agudo que desbordaba su boca mezclado con gotas de saliva. ¿Dónde vive Epimeteo?, dijo Pandora de repente. El sonido de su propia voz le produjo un grato placer. Le pareció dulce, melodiosa, y sintió la necesidad de seguir hablando para escucharse a sí misma. Entonces miró a los hombres, esbozó una sonrisa y en un instante supo que ejercía un enorme poder sobre ellos. Uno levantó tímidamente el brazo y señaló con el dedo índice un camino que ascendía hacia la parte alta del asentamiento, rodeada por un bosque. A lo lejos, Pandora creyó ver una horquedad, la oscura boca de una cueva. Al mirar hacia allí, los gestos de los hombres no solo indicaban el lugar en que vivía el titán, sino especialmente temor, respeto, veneración, pues todos sabían que Epimeteo era un dios. Sin decir nada más, obedeciendo un mandato que iba más allá de su entendimiento, Pandora comenzó a andar con el deseo inflamando todo su cuerpo. Entonces reparó en que sujeta contra su pecho, llevaba una caja y, vagamente, algunas palabras vinieron a su mente de nuevo. No abras esa caja. Pase lo que pase, veas lo que veas, sientas lo que sientas, no abras la caja. Inmediatamente sintió una irreprimible sensación de curiosidad. Sus manos se tensaron sobre la tapa. Notó su suave tacto, la facilidad con la que podría levantarla, el placer de ver lo que ocultaba. Su mente inquieta comenzó a hacerse preguntas. ¿Para qué la había traído? ¿Para quién? ¿Debía entregársela a Epimeteo? Cuando sus dedos estaban a punto de abrirla, la detuvo el impulso irreprimible de seguir andando, de unirse con Epimeteo. Así que volvió a apretar la caja contra su pecho y, poseída por el deseo, aceleró la marcha por el sendero que conducía hasta la gruta. Tras ella, inmóvil, petrificado, un coro de hombres murmuraba. Apenas hablaban entre ellos, apenas podían hacer otra cosa que clavar los ojos en el cuerpo de aquella criatura que, enviada sin ninguna duda por los dioses, los había inundado de un deseo tan desconocido como irrefrenable. El sendero era antiguo, hollado por los infinitos pies que, a lo largo del tiempo, lo habían recorrido por llevar ofrendas y hacer sacrificios en honor del dios solitario que vivía, lejos del Olimpo, en una cueva rodeada por un territorio sagrado dedicado a los sacrificios. Cuando Pandora se acercó al apartado y solitario lugar en que se encontraba la cueva, los hombres del coro murmurador, incomprensiblemente enardecidos, estaban peleándose junto al manantial. Ok. Un poquito de agua y seguimos. Epimeteo dormía. En su mente se sucedían las imágenes de un sueño recurrente que se repetía todas las noches. El dios Hermes, sentado junto a su camastro, le anunciaba la llegada de una criatura que habría de completar su naturaleza y hacerle entrar en un mundo desconocido. El heraldo celestial le anunciaba también que aquel ser era un regalo de todos los dioses y que él había sido el elegido para recibirlo. De pronto, algo lo despertó súbitamente. Confuso, abatido por la constancia de aquel sueño, salió de la cueva creyendo que una
procesión de hombres se había congregado frente a la entrada con la intención de ofrecerle algún presente. Su ánimo se regocijó, pues hacía ya tiempo que solamente la compañía de los hombres aliviaba su soledad, mas lo que vio heló su sangre y detuvo las palabras en el interior de su boca. Delante de sus ojos había un ser de belleza deslumbrante, abrumadora, cuya atracción era tan poderosa como el flujo de las aguas del mar. Todo su cuerpo lo llamaba, la luz de sus ojos, la curva de sus caderas, las suaves colinas de sus pechos. Frente a la sensación de opresión que había sentido al despertar, una sonrisa se dibujó ahora en los labios de Epimeteo mientras, erguido ya frente a Pandora, se complacía en contemplarla. En su interior, su cuerpo bullía. Un calor dulce, intenso, se apoderó de sus muslos. Su respiración se aceleró, sus manos comenzaron a temblar y de su boca entreabierta comenzó a caer un hilo de saliva. ¡Qué mamada! Sin dejar de mirarla, notó que su miembro se endurecía como no lo había hecho nunca, pugnando por desbordar los flecos de su ropa. Su voluntad se desvaneció, el mundo desapareció a su alrededor, tragado por la hermosura de Pandora. El sudor recorrió su frente y todos sus sentidos se concentraron en aquel cuerpo de mujer, en sus labios entreabiertos, en su pecho palpitante, en las dulces y flexibles columnas de sus piernas, en la promesa de placer que sugería su vientre. Por un instante, la imagen de su hermano, sus gritos perdidos en la inmensidad de los abismos del Cáucaso, se filtraron en su mente como un chispazo, y recordó la orden que el desdichado Prometeo le había dirigido muchas veces, antes de ser conducido hasta el lugar de su suplicio. Hermano, no aceptes nunca un regalo proveniente de Zeus. No lo aceptes, Epimeteo, pues, si lo haces, será el inicio de tu desgracia y la de todos los hombres. Mas las palabras de Prometeo se difuminaron para siempre en el momento en que la criatura soltó los broches de su peplo y dejó caer la ropa y dejó que la ropa se deslizara hasta el suelo. Entonces, al contemplar el cuerpo desnudo de aquella mujer, Epimeteo sucumbió para siempre, atrapado en una red mucho más fuerte que cualquier arma, que cualquier horda de enemigos. Pandora avanzó hacia él, y una vez dentro de la cueva, hizo que se tendiera sobre el mísero camastro, cubriendo su cuerpo con el suyo, y, en un momento, el titán supo que ningún hombre, por fuerte que fuese, por indestructible que se creyera, podría resistirse nunca al misterio escondido en el cuerpo de una mujer. Ok, eso estuvo medio sos, ¿no? Pero bueno, ok, hay muchas cosas que analizar aquí en este capítulo. De hecho, me tomé la libertad, antes de empezar, de leer un poco de lo que viene al final de cada de estos libros, que son la pervivencia del mito. Pues vaya, sí hay muchas cosas que pues sí son de analizar, que digas, wow. Y pues esta misma historia trata de, bueno, obviamente, pues Pandora siento como, ay güey, aquí lo tenía, hay una que, ajá, o sea, por ejemplo, se creía mucho que las mujeres eran la causa de todos los males que afectan a la humanidad, ¿no? Y pues bueno, esta es la lección misógina que se puede extraer de este mismo mito. Pues ya lo vieron, ¿no? De lo que se trae, pues eso es básicamente eso, ¿no? Pandora va a traer una gran desdicha a todo el mundo. Y pues bueno, es bastante interesante cómo apenas lo están planteando. Y pues bueno, eso es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Y pues nada, espero que les haya gustado. Está bueno, está padre. Igual capítulos promedios, no tan largos, un poquito, pero no tanto. Y pues bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Y pues ya saben que nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.